Hola a todos, mi nombre es Yolanda Massa y soy nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar acerca del movimiento Real Food. El taller tendrá una duración aproximada de unos 25-30 minutos. Mientras yo vaya hablando, podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el icono de interrogación que está en la parte superior de la pantalla, y al final del taller vamos a dedicar algunos minutos a contestar algunas de ellas. Recordad también que podéis descargaros un resumen del contenido del taller clicando en este icono que os mostramos y que podéis ver en esta misma pantalla donde estáis visionando el taller. Estamos seguros de que este documento os va a resultar muy útil para poder consultarlo posteriormente. Vamos a comenzar. En el taller de hoy quiero profundizar en el movimiento Real Food, un movimiento que está muy en auge actualmente y que probablemente muchos de vosotros conoceréis o incluso llevéis a cabo en vuestra rutina de alimentación. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué es el Real Food. Posteriormente hablaremos sobre los productos que están ultraprocesados, es decir, qué son los productos ultraprocesados y cómo identificarlos. Continuaremos aprendiendo a diferenciar los productos con el etiquetado, además de cómo elegir los productos más adecuados. Posteriormente elaboraremos un menú Real Food con las 5 ingestas propuestas a lo largo del día y daremos también ideas para un picoteo con estas características en caso, por ejemplo, de que tengamos una visita en casa o que queramos hacer un picoteo saludable. Vamos a comenzar definiendo el término Real Food. Últimamente lo escuchamos mucho, pero ¿qué es realmente el Real Food? El Real Food o comida real es como se conoce al Real Fooding, que es un estilo de vida que promueve el consumo de alimentos sanos, es decir, alimentos que han sido mínimamente procesados o alterados, y por ello lo que va a evitar al 100% a toda costa va a ser los productos ultraprocesados, ricos en azúcares, en grasas saturadas y otros ingredientes que pueden llegar a comprometer nuestra salud. Para formar parte del movimiento Real Fooding se debe buscar y elegir comida auténtica, comida real, es decir, todos aquellos alimentos frescos y buenos procesados, que también los hay, que conserven todos sus nutrientes. Esta corriente está generando un movimiento que pretende luchar por visibilizar la comida real y recetas saludables, puesto que se ha demostrado que comer alimentos frescos y evitar estos alimentos ultraprocesados va a ayudar a prevenir, por ejemplo, la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular. Quienes siguen este movimiento son los llamados Real Fooder. Como hemos comentado, este movimiento va a evitar los ultraprocesados. Entonces ahora vamos a ver qué es un ultraprocesado realmente. Podríamos definirlo como preparaciones que derivan de la industria, que son comestibles y que han sido sometidos a diversos procesos que hace que su consumo sea potencialmente peligroso para la salud. Podríamos identificarlos leyendo los etiquetados. Un poquito más adelante en el taller valoraremos un poco más el tema del etiquetado, pero aquellos que suelen contener más de 5 ingredientes podríamos decir que probablemente sean comprometidos o probablemente pueda ser algún tipo de alimento ultraprocesado, sobre todo si destacan grasas vegetales, harinas refinadas, sal, aditivos o azúcares que en ocasiones pueden incluso mejorar su palatabilidad o potenciar o mejorar su sabor y hacen que sean sobre todo muy atractivos para el consumo. ¿Podríamos decir que existen también buenos procesados? La respuesta es sí. Además de esta comida real y de los ultraprocesados, podemos destacar un grupo que son procesados buenos, es decir, aquellos productos que sí que aportan un valor nutricional óptimo, a diferencia de estos productos ultraprocesados que hemos mencionado anteriormente. Por ello se les puede llamar alimentos que son tratados por la industria alimentaria, pero de forma benévola, inocua y normalmente de forma mucho más artesanal. Por ello no nos van a generar ningún efecto perjudicial para nuestra salud. Su etiquetado no debe de tener más de 5 ingredientes y los ingredientes que comentábamos antes no deben suponer más del 10% del producto. Es decir, si encontramos azúcares, grasas saturadas, grasas refinadas, sal añadido, no deben de suponer más de este 10% del producto. Además, nos lo tiene que especificar correctamente en el etiquetado y nosotros debemos de aprender a leerlo. Ahora vamos a centrarnos justo en eso, en cómo son las lecturas de ese etiquetado para que podamos valorar si un producto es ultraprocesado o es un buen procesado. Todo producto que ha sido procesado va a llevar siempre una etiqueta, entonces aprender a leer esta etiqueta es lo que nos va a ayudar a diferenciar entre los buenos procesados y los que no lo son. Para ello vamos a fijarnos en el listado de ingredientes.
Volvemos a repetir que más de 5 ingredientes podemos pensar que está comprometido y que indican lo más probable que no sea un buen procesado. Y en esta diapositiva lo vamos a ver muy claro enfrentando estas dos etiquetas. Unas son unas galletas y otras son unos copos de avena. ¿Qué podemos observar en las galletas? Tenemos un 68% de harinas. Dentro de ese 68%, harina de trigo es un 49% e integral es un 19%. ¿Qué vemos con esto? Que realmente mayoritariamente, casi el 50% de este producto está compuesto por una harina refinada, una harina de trigo refinada. Y integral solamente ocupará un 19% del producto, con lo cual tenemos que aprender a diferenciar cuándo un producto es integral y cuándo no lo es, ¿vale? Entonces, cuando queramos comprar un producto integral, prácticamente casi el 100% de la harina que se utiliza en este producto debería de ser de origen integral y no como ocurre aquí. Como primer ingrediente tenemos esta harina, que ya hemos podido hacer esas diferencias y vemos que predomina esa harina refinada, y en segundo lugar tenemos el azúcar. La lista de ingredientes siempre va a ir colocada de mayor a menor cantidad del producto y este azúcar está en segundo lugar, con lo cual probablemente los gramos de azúcar sean elevados. En tercer lugar tenemos el aceite de girasol alto oleico, que realmente si lo enfrentáramos con el aceite de oliva virgen extra, pues obviamente no tiene las mismas características y es una grasa con un valor nutricional mucho más comprometido. Jarabe de glucosa es otro tipo de azúcar, lo veremos un poquito más adelante, pero se pueden nombrar al azúcar con muchísimos nombres y eso quizá nos puede despistar un poquito más, ¿vale? Entonces vemos que tenemos segundo tipo de azúcar, tenemos azúcar añadido y jarabe de glucosa. En tercer lugar tenemos el salvado de trigo, los gasificantes, la sal, el suero de la leche, colorantes, miel. Aquí vemos el tercer azúcar que encontramos en este etiquetado, emulgentes y antioxidantes. Si por ejemplo me proponéis en un desayuno que vais a tomaros 4 o 5 galletas de estas y yo os propongo que las eliminéis y por ejemplo os decantéis por copos de avena, si miramos en el etiquetado de los copos de avena vemos que es avena 100%. Imaginaros todos los días, por ejemplo, desayunar 4 o 5 galletas con este tipo de características. Probablemente a largo plazo el impacto va a ser bastante negativo, derivando, como hemos comentado, en alguna patología cardiovascular, en diabetes tipo 2 y generando sobre todo también mucha inflamación. Todo lo que es el consumo de grasas saturadas, de azúcares o un exceso de sal está muy relacionado con ese tipo de patologías. Si os dais cuenta, en los copos de avena solamente hay un ingrediente y vemos que el 100% de ese ingrediente lo compone la avena. También es fundamental entender los ingredientes que tiene el producto, ya que no siempre que contiene azúcar lo pone como tal. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. El caso del azúcar más llamativo es el que podemos encontrar con múltiples nombres. Muchas veces me decís, no lleva azúcar, porque no vemos que ponga azúcar como tal, pero sí puede poner dextrosa, puede poner glucosa, sacarosa, fructosa, jarabe o sirope, melaza, maltosa, miel, almidón, maltodextrina, que sí que son azúcares. Podríamos numerar muchísimos más nombres para el azúcar porque hay más de 80, con lo cual sobre todo podéis ver algunas reglas, por ejemplo todo lo que acabe en osa, maltosa, glucosa, sacarosa, fructosa, va a ser un azúcar, ¿vale? Y luego por descontado, pues cuando nos ponga azúcar o azúcar de caña o miel o melaza, que es lo que acabamos de mencionar. Ahora vamos a aprender más sobre este etiquetado, es decir, cómo vamos a leer estas etiquetas. Y en esta próxima diapositiva sí que vamos a dejar bastantes conceptos claros que yo creo que sí que os pueden ayudar a diferenciar y hacer elecciones saludables a la hora de comprar un producto. La cantidad que lleve cada ingrediente es lo que va a determinar cuánto es de saludable y el producto, ya que estos azúcares, grasas no saludables, aditivos o conservantes no deberían de superar, como hemos dicho al inicio del taller, este 10%, es decir, no más de 10 gramos en total de esos 100 gramos de producto. Normalmente siempre cuando vamos a ver los ingredientes y la tabla de valor nutricional, vamos a tener el valor nutricional por porción y por 100 gramos. Para poder ver si realmente cumple ese 10%, tendríamos que mirar en los 100 gramos de producto y ahí es donde podríamos valorarlo.
Aspectos que tenemos que tener en cuenta, que es los que estamos mostrando ahora mismo en pantalla. En primer lugar, la lista de ingredientes. Como hemos comentado, de mayor a menor cantidad siempre. Y si tiene más de 5 ingredientes, podríamos decir que no es buena señal. Probablemente sea un ultraprocesado. Si tiene menos de 5, probablemente sea un buen procesado. En cuanto a las grasas, no deben superar el 30% y el porcentaje de grasa saturada debería de ser siempre menor de la mitad del porcentaje de grasa total. En cuanto a las proteínas, podemos encontrar, sobre todo ahora el tema de las proteínas que está mucho en auge, cuando vemos un producto podemos ver dos opciones, fuente de proteína o alto contenido en proteína. Cuando pone fuente de proteína, el contenido debería ser del 12% aproximadamente, y cuando es alto en proteína, como mínimo debería de llevar un 20%. A partir de ese 20% podemos ver 25 o incluso un 30% de proteína. En cuanto a la sal, la cantidad máxima al día no debe superar los 5 gramos, 2 de sodio. Cuando sobre todo vemos que tiene mucha cantidad de sal, podríamos decir cuando vemos en ese valor nutricional que tiene 1,25 gramos por cada 100 o más, cuando tiene poca sal, unos 0,25 gramos por cada 100, y preferentemente si viéramos que el producto no lleva sal, muchísimo mejor, que sería cuando debería de poner en el etiquetado sin sal añadida. En cuanto al valor energético, no nos va a dar una información importante. De hecho, es verdad que en este tipo de movimiento no se da mucha importancia al valor energético, pero sí a la calidad de lo que vayamos a consumir. Un ejemplo está en que desestima el consumo, por ejemplo, de una crema de cacao azucarada, pero sí potencia el consumo de una crema de frutos secos, como puede ser una crema de cacahuete. Las dos son altamente energéticas, tienen un valor energético elevado, pero la diferencia entre ambas es el valor nutricional. En una está mucho más comprometido por la presencia de azúcares y grasas saturadas, y en otro, como solamente hay un ingrediente y es 100% fruto seco, sin sal añadida y sin ningún tipo de grasa o azúcar, nos va a proporcionar un valor nutricional mucho más óptimo. En cuanto al valor energético, podríamos fijarnos en los dos valores, ¿vale? En los 100 gramos y en la ración, pero como hemos comentado es mucho más factible para poder identificar si este tipo de azúcares, grasas o sales supera el 10%, fijarnos en los 100 gramos por producto a los gramos por ración. En cuanto a los hidratos de carbono, si en la lista de ingredientes no aparece el azúcar en este alimento no es un azúcar libre. Esto sí que da lugar a mucha confusión porque, como podemos ver en los etiquetados, siempre va a poner hidratos de carbono tanto, de los cuales azúcares tantos. Muchas veces este tipo de azúcares, si están presentes de forma natural en el alimento, no debemos demonizarlo. Sin embargo, para poder saber si ese azúcar está de forma intrínseca en el alimento, hay que recurrir a esa lista de ingredientes. Probablemente en esos copos de avena que hemos mencionado anteriormente ponga hidratos de carbono tantos gramos, de los cuales azúcares tantos gramos. Si nos damos cuenta, en el etiquetado solamente ponía 100% avena, entonces esos azúcares proceden de forma natural en el alimento. Sin embargo, en las otras galletas que hemos comentado, veíamos que había diferentes tipos de azúcares, con lo cual esos gramos de azúcares sí que van a proceder de azúcares refinados. Recordar también que la Organización Mundial de la Salud no recomienda un consumo de azúcar libre superior al 25%, con lo cual si seguimos a este movimiento probablemente no lleguemos a ese 25%. En cuanto a las vitaminas y a los minerales, cuando vemos un alto contenido en ciertas vitaminas o minerales, tiene que ser mayor o igual a los valores de referencia, es decir, a las cantidades diarias recomendadas. Cuando vemos que pone fuente de vitamina o mineral, tiene que ser mayor o igual a estos valores de referencia. Bien, ya una vez que tenemos en cuenta estos valores o estos tips o consejos para poder leer correctamente las etiquetas, vamos a fijarnos en la etiqueta de algunos alimentos y vamos a ver una selección saludable dentro de cada grupo. Por ejemplo, en este caso vamos a leer el etiquetado del cacao soluble frente al cacao natural. El típico cacao que muchas veces utilizáis también pues, para acompañar a la leche en los desayunos y que yo muchas veces corrijo, y es sobre todo por esto. Este cacao soluble, si vemos, el primer ingrediente es el azúcar, en segundo lugar el cacao desgrasado y luego ya vitaminas, minerales, aroma, canela, sal, aceite de girasol y emulgente. Si lo enfrentamos con el cacao natural, vemos que solamente hay un ingrediente, que es el cacao desgrasado en polvo,
Como podéis ver, la diferencia es bastante abismal. No entiendo por qué un cacao soluble debe llevar ese tipo de grasas, debe llevar como primer ingrediente el azúcar, que todo esto lo que hace es que mejora muchísimo la palatabilidad del producto, hace que nos enganchemos a ese producto. Por eso muchas veces cuando digo que hagáis el cambio al cacao natural me decís que está muy amargo, porque al final lo que estamos potenciando es que nuestro paladar solamente acepte esos sabores dulces. Vamos a ver ahora en el caso de los hidratos de carbono. En este caso sí que me gustaría que debemos de priorizar siempre esos cereales integrales que provienen preferentemente sobre todo del pan, que tenemos que intentar que sea de masa madre, de la pasta, que también se puede consumir en su versión integral, y del arroz integral. Realmente la diferencia entre lo integral y no integral es el aporte de fibra y que el producto va a estar mucho menos manipulado, mucho menos procesado. Podríamos decir, sobre todo en el caso del arroz o de la pasta o de las harinas integrales, que la cascarilla está intacta, con lo cual no vas a tener un proceso de refinamiento como ocurriría con una harina blanca refinada. En cuanto a los pseudocereales, también hay que potenciarlos, todo lo que sea la quinoa, el cuscús, el bulgur o incluso los salvados, pero hay que intentar evitar obviamente cualquier producto que venga de la bollería industrial, sobre todo incluso aunque los vendan como dietéticos. Muchas veces estos productos dietéticos sobre todo van cargados de polialcoholes para mejorar esa palatabilidad, ya que esos polialcoholes lo que van a dar es un sabor muy dulce, pero sin tener que añadir azúcares. En cuanto a estos ejemplos que vemos, el pan integral debería de primar sobre el pan de molde. El pan integral no va a contener más de 5 ingredientes, sin embargo el pan de molde probablemente, si valoramos su etiqueta, llevará como 4 o 5 líneas, entre ellos azúcares y grasas saturadas. Realmente un pan no debería de llevar este tipo de ingredientes para ser saludables. Si comparamos esa pasta integral, por ejemplo, con las galletas, que ya las hemos mencionado, o el arroz integral frente a los cereales de desayuno, lo mismo, ¿vale? Esas tres opciones ultraprocesadas llevarían ingredientes potencialmente perjudiciales para la salud frente a los otros que serían unos buenos procesados. Todos tenemos claro que lo ideal es evitar el azúcar blanco en la alimentación, probablemente lo máximo posible, pero me suelen preguntar muchísimo también si no es perjudicial, por ejemplo, tomar el azúcar moleno, la piel, la panela o diferentes siropes como el de ágave, el de arce, que podemos encontrar en el mercado y que probablemente muchos de vosotros pensáis que sea más saludable. La realidad es que todas estas opciones están desaconsejadas, ya que si bien es cierto, la miel o la panela son más naturales, están menos procesadas, pero un 85% de su composición sigue siendo azúcar. Al tomar poca cantidad, los beneficios no podríamos decir que son perjudiciales, pero obviamente normalmente cuando consumimos este tipo de azúcares suele ser de forma habitual. Entonces sí que al final podríamos considerarlo como algo acumulativo, que un día me eche una cucharada de miel en el yogur o en el café, no diríamos que es malo, pero si lo hacemos de forma muy reiterada, al final pues estamos consumiendo un aporte de azúcar bastante elevado. Ahora bien, ¿cómo podemos endulzar entonces? Muchos de vosotros, una de las opciones que me comentáis suelen ser los edulcorantes. Sacarina, aspartamo, ciclamato, muchas veces me habláis también del eritritol, de la stevia. Vamos a ver en primer lugar qué alternativas naturales que encontrar en la naturaleza no son perjudiciales para la salud y que pueden hacer que nuestras recetas salgan deliciosas, exquisitas. Entonces, para endulzar podemos ver aquí varias opciones como puede ser la canela. La canela, si compramos una canela de calidad, como puede ser la canela de Ceilán, podremos ver que es dulce. Entonces, sobre todo para acompañar a un yogur o para acompañar a un bizcocho o alguna galleta, nos va a dar un sabor dulce. Los dátiles, ya sean enteros o en pasta de dátil, pasas, fruta deshidratada. Aquí cuidado con los dátiles, las pasas y la fruta deshidratada, verificar en el etiquetado que no lleve azúcar añadido. Muchas veces cuando vemos esos dátiles tan brillantes, esas pasas tan brillantes, lo que llevan es jarabe de glucosa, es decir, un azúcar para mejorar esa visibilidad, ¿vale? El plátano maduro también podría ser una opción, o las ciruelas pasas. Podemos utilizarlas tanto en recetas dulces, como pueden ser galletas, bizcochos, o en alimentos que son un poco más ácidos, como puede ser el yogur o el kéfir. Y bebidas como el café o las infusiones hay que consumirlas sin añadirlas nada. Algunos edulcorantes, como hemos comentado, son potencialmente peligrosos para la salud y pueden generar en primer lugar problemas digestivos, ya que devastan la flora intestinal, problemas renales o incluso mayor predisposición a patologías cardiovasculares.
Los más perjudiciales van a ser la sacarina, el aspartamo, el ciclamato, aunque podríamos decir que hay dos alternativas que son menos nocivas, que son la stevia y el eritritol, que yo no recomiendo que la consumamos de forma habitual, pero sí que en esa transición de pasar de tomar alimentos azucarados o edulcorados podrían ayudarnos. Quizá lo más complicado de controlar en el tema del azúcar, pero también es muy importante, es prestar atención al resto de nutrientes. Vamos a hablar de las proteínas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de alimentos proteicos en los que respetaríamos el real food. Alimentos que son de consumo totalmente diario, como puede ser el pescado, natural, tal cual, comida real, estos huevos, el jamón serrano o las legumbres, que son las eternas olvidadas. Sí que es verdad que con las legumbres muchas veces también me preguntáis si es igual de saludable consumirlas en bote que deshidratadas. Sí, las opciones que están en bote de cristal, podrían ser una excelente opción o podríamos considerarlo como un buen procesado. Ahora vamos a pasar a las grasas. En cuanto a las grasas, lo ideal es decantarnos fundamentalmente por grasas de origen vegetal, que sean saludables y que podemos encontrar en algunos alimentos como los que mostramos en la imagen. En primer lugar, en España no podría faltar el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate, que también está cada vez más en auge, semillas, como pueden ser semillas de chía, de lino, de sésamo o incluso los pescados azules. Nos van a ayudar a nivel cardiovascular, ya que son cardioprotectores, y al ser ricos en omega 3, 6 y 9 también nos va a ayudar a llevar a cabo una alimentación antiinflamatoria. Ahora que ya sabemos un poco más sobre clasificar los alimentos, ¿cómo lo podemos llevar a nuestro día a día? Pues vamos a elaborar un menú ejemplo real food. Podemos ver aquí en el desayuno que nuestra propuesta es leche entera con pan integral, aceite y tomate y un cítrico, como puede ser la naranja. En segundo lugar, un revuelto de huevos, té matcha y un porridge de avena. A media mañana podríamos tomar un smoothie de fresa o un yogur con fresas. Esta media mañana, en segundo lugar, la he puesto para generar un poco de controversia, ya que los zumos y los smoothies es mejor evitarlos, ya que la matriz de esa fruta se rompe, el azúcar va en forma libre, la capacidad saciante es menor y el aporte de fibra también, sobre todo en el caso, por ejemplo, del zumo de naranja. Si yo os propusiera hacer un desayuno y tomar alguna de estas opciones que hemos comentado y 5 naranjas, probablemente me diríais que es demasiado, pero si yo os propongo cualquiera de estas opciones y os digo que os hagáis un zumo de 5 naranjas, probablemente lo tomaríais y no habría ningún problema. El azúcar que estamos consumiendo, de muchísima peor calidad el del zumo. Siempre es mejor la fruta entera, sin triturar, y recordar una frase que es que la fruta se come pero no se bebe. Al añadir fruta en el yogur, si lo hacemos, intentar comprar los yogures naturales y añadirlo nosotros. El yogur siempre de mejor calidad va a ser el natural, el que simplemente lleve leche y fermentos lácticos, y en caso de incluir fruta, mucho mejor hacerlo nosotros, porque muchas veces cuando compramos los yogures con fruta, esa fruta también lleva azúcar añadido. Vamos a pasar a la comida. Lo ideal es dividir el plato en 4 partes. 2 partes las van a ocupar las verduras, un cuarto los hidratos de carbono y otro cuarto las proteínas. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como puede ser lentejas con arroz, una ensalada de canónigos y kiwi, un tartar de aguacate con tomate y pasta integral con pollo asado y un yogur natural. Para aderezar vamos a utilizar siempre el aceite de oliva y sobre todo también otro concepto que quiero desmitificar es que las 5 comidas son necesarias. Las 5 comidas no se necesitan, hay que analizar un poco el caso, individualizarlo, ya que hay personas que tienden a picotear entre horas y en ese caso a lo mejor sería conveniente marcar 2 picoteos o 2 tentempiés saludables, o personas que realmente solamente necesitan 3 ingestas al día y prefieren generar un mayor descanso digestivo. Las comidas principales en este caso sí que son recomendables, ¿vale? A media mañana y merienda hay otras personas que no lo van a necesitar y hay que individualizar y por lo tanto valorar cada caso en concreto. Aquí vamos a ver también 2 ejemplos de merienda, uno dulce y otro salado, y ambos son saludables. En primer lugar, podría ser el pan integral con jamón serrano, o en segundo lugar unas galletas, pero en este caso pues elaborarlas de forma manual, de forma casera, y sería combinar avena, plátano y canela o cacao puro. Para la cena vamos a volver a respetar la porción que comentábamos antes de 2 cuartos de verdura, 1 de proteína y 1 de hidrato de carbono. Entonces aquí podemos ver una sopa juliana de verduras con salmón y una guarnición de champiñones junto con pasta integral y luego de postre la pera.
Y en segundo lugar, una pizza casera con base integral, acompañada de queso, tomate, cherry, pesto, champiñón y de postre un yogur natural, por ejemplo, con chía y nueces. Y si viene alguien a casa y queremos ofrecer un picoteo que siga siendo saludable y que respete un poquito esta tendencia, aquí vamos a ver algunas opciones saludables para que podáis preparar un buen picoteo, como pueden ser frutos secos naturales o tostados, evitamos los que sean fritos o los que vayan cubiertos, por ejemplo, con miel, brochetas con bolitas de mozzarella y tomatitos cherry, o hummus con crudités de verdura, o un guacamole con totopos de maíz. Bien, para finalizar, aunque esta sea nuestra forma habitual de alimentarnos, este movimiento también considera que podemos darnos algún capricho o algún gusto, alguna concesión, pero trabaja dentro de un margen. Entonces hay un 10% de margen en el cual se puede hacer alguna excepción en nuestra alimentación e incluir alimentos que habitualmente no solemos consumir, y por supuesto siempre de forma puntual, no habitual y sin realizar obviamente compensaciones extremas y sin sentir sensación de culpa. El 90% de nuestra alimentación debería de seguir esta línea que hemos comentado y un 10% dedicarlo, si queremos, de forma puntual, como hemos comentado, y no habitual, a este tipo de ultraprocesados que quizá también nos puedan apetecer y que no tenemos que desestimar al 100% de nuestra alimentación. Hasta aquí el taller de Real Food, espero que os haya sido de utilidad y os ayude a mejorar vuestra alimentación, implantar hábitos saludables como los que promueve este movimiento y que puedan perdurar sobre todo a largo plazo. Ahora vamos a dedicar unos 5 minutillos a responder algunas de las preguntas que habéis hecho. ¿Puede un producto tener menos de 5 ingredientes, pero que alguno no sea recomendable? Por supuesto, por eso hemos potenciado muchísimo que sepáis leer esos ingredientes. Puede tener a lo mejor 4 ingredientes, pero si dentro de esos 4 ingredientes hay un azúcar y una grasa saturada, probablemente ya podemos valorar que no sea un buen procesado. Tengo problemas para diferenciar Real Food in movimiento con Real Food in marca. Si es que hay diferencia, ¿qué ventajas tiene el Real Fooding respecto, por ejemplo, a las guías alimentarias de la Agencia de la Salud Pública? Realmente el movimiento Real Fooding y la marca van de la mano. La marca Real Fooding al final lo que potencia es este tipo de alimentos buenos procesados frente a aquellos que no lo son, ¿vale? Si por ejemplo, enfrentamos una crema de cacao azucarada frente a la que han sacado ellos o en su marca, podríamos ver que una potencia el consumo de estos alimentos de forma real y el consumo de buenos procesados frente a aquellos que no lo son. En cuanto a las guías alimentarias de las agencias de salud pública, en muchas ocasiones, como podemos ver en hospitales, por ejemplo, sí que nos ofrecen galletas que llevan azúcares. Entonces, sobre todo la diferencia es que el Real Food lo que desestima es el consumo total de ultraprocesados, sobre todo en patologías y siempre en muchas ocasiones, sobre todo en agencias públicas, sí que vemos, por ejemplo, en la pirámide alimenticia, que está permitido, aunque sea en la cúspide, los dulces o el alcohol, ¿vale? Entonces aquí lo que potencia sobre todo es desarraigar a la población del consumo, aunque sea puntual, de este tipo de alimentos. Quería saber si los polialcoholes son buenos o malos para la salud. Realmente los polialcoholes son bastante nocivos, se utilizan como edulcorantes y sobre todo en los productos dietéticos van a estar siempre en los primeros puestos. Si vemos una galleta que pone sin azúcares añadidos, veremos que el primer ingrediente será un maltitol, sorbitol, cualquier tipo de polialcohol, y son bastante nocivos sobre todo a nivel digestivo, devastan muchísimo la flora intestinal, generan muchos problemas digestivos, con lo cual los polialcoholes que podemos encontrar ya no solamente en estos productos light, sino por ejemplo también en chicles o en chucherías, deberíamos de bajar muchísimo su consumo. Y esto realmente me gustaría recalcarlo bastante porque muchas veces compramos esos productos light que vemos que ponen sin azúcares añadidos y realmente nos cuelan esos polialcoholes. ¿Para evitar la ingesta de alcohol está permitido la cerveza 00 tostada? Por supuesto, sí. Normalmente cuando vamos a consumir algún tipo de cerveza, preferentemente vamos a optar por la que sea sin alcohol y en este caso, como comentas, tostada. El tema de bebida que me preguntas, agua, vino, cerveza, ¿cómo se gestiona? Sí que es verdad que a la hora de salir a comer fuera de casa es muy difícil decantarnos por una bebida saludable, a no ser que tomemos agua o agua con gas o algún agua aromatizada, como puede ser pues con hierbas
hierbabuena o agua con limón, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que dentro de las bebidas más saludables podríamos comentar la cerveza 00, podríamos tomar kombucha, lo que pasa que en muchos restaurantes todavía no está implantada, el zumo de tomate, estas aguas saborizadas o infusiones en fría, podrían ser algunas de las opciones. Sobre el jamón serrano, ¿cuál sería la cantidad máxima de sal que debería contener? Es difícil encontrarlo con menos de 1,25 gramos. Totalmente de acuerdo. El jamón, las anchoas son algunos productos que es verdad que no los vamos a encontrar probablemente bajos en sal. Hay algunos que sí, que pueden ponerlo en el etiquetado, pero como mucho se podrán ajustar a 1,25 gramos, más que nada porque su transformación de alimento es en salmueras. Entonces, tanto el salmón, por ejemplo, el bacalao, el tema del jamón serrano, las anchoas, son productos que debemos de controlar su consumo, sobre todo por eso, por la elevada ingesta de sal que contienen. ¿Qué tipo de vinagre está permitido? El vinagre de vino de manzana y el vinagre de vino, ¿vale? Serían los principales. Todo lo que sea vinagre de Módena, de Jerez, normalmente suele llevar bastante cantidad de azúcar, con lo cual los dos primeros que acabamos de comentar. En lo que respecta al queso, ¿cuál es el más saludable? Realmente en el queso sobre todo tenemos que mirar el etiquetado y que solamente lleve 3 ingredientes, ¿vale? Lo que es la leche, preferentemente pasteurizada, el cuajo y la sal. Si lleva más de 3 ingredientes, podríamos decir ahí que es un queso de baja calidad. En cuanto a los quesos, tenemos que tener también en cuenta que los quesos más blancos son menos grasos y a mayor saturación de las grasas, es decir, a mayor curación del queso, mayor saturación en las grasas. El eritritol no me quedó claro si es recomendable o no. Eritritol y stevia son dos edulcorantes que sí que se podrían consumir, como hemos comentado, en la transición a intentar evitar el consumo de edulcorantes y de azúcares añadidos. La pizza que has mostrado para cenar, aunque sea con ingredientes sanos, no tendría demasiados carbohidratos. La base de harina de trigo para antes de acostarse. Bien, sí que es verdad que como hemos comentado, el tema de los hidratos de carbono es un tema que hay que individualizar, obviamente teniendo en cuenta el objetivo de la persona, si es pérdida de peso, o por el contrario, si es un deportista y no tiene que tener tanto control en cuanto a los hidratos de carbono. El Real Food sí que es verdad que es una corriente que no cuenta las calorías, ¿vale? Sí que cuenta la calidad y el valor nutricional óptimo, por eso lo hemos puesto, pero sí que es verdad que dependiendo del objetivo tendríamos que adaptar ese tipo de cena a potenciar un poco más las verduras y las proteínas frente a esos hidratos de carbono. Bien, ¿es posible llevar esta alimentación si como fuera de casa habitualmente? Sí, es posible, pero es verdad que muchas veces depende también del restaurante al que vayamos. Entonces, para potenciar esta corriente, sobre todo tendríamos que desestimar todas las salsas, por ejemplo, el consumo excesivo de alimentos que sean fritos, como pueden ser a lo mejor nuggets, patatas fritas que no sepamos muy bien cuál es su preferencia, y sobre todo decantarnos por la comida más real posible. Combinar, por ejemplo, una ensalada o una parrillada de verduras con una carne o un pescado a la plancha, un yogur o una cuajada de postre o una fruta y finalizar, por ejemplo, con una infusión o un café. Bien, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller os vamos a lanzar una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicar solo unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda mucho a mejorar. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la aplicación Mi Sanitas, en la pestaña Programas de Salud, Programa de Nutrición. Recordar que mi nombre es Yolanda Masa y que también tenéis la videoconsulta a vuestra disposición para coger cita. Además, podéis pedir cita para otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud, como puede ser nutrición, actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo y que tengáis un feliz día.